I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Buenas tardes, como todos los lunes, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. I'm begging, begging you. Buenas tardes, como queda dicho, en otra tarde de mucho frío en Buenos Aires. Esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. Hoy sin presencia femenina, recordamos que Mona Zatarain está por una de nuestras madres patrias en congresos que tienen que ver con nuestra actividad, con la actividad del Grupo Quiné. Y bueno, la vamos a esperar, ya falta menos para que vuelva. Hoy acompañados por Javier Simón. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Mirá, hoy pensaba compartir algunas ideas de un barrio antiguo, muy antiguo, calles adoquinadas, que tiene ecos de tango, zaguanes, túneles, y que creo que nos va a hacer recordar viejas historias. Qué interesante, otro paseo muy lindo por Buenos Aires, por algún barrio de Buenos Aires que después nos vas a contar. Ricky Dolina, buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar en unos minutos? Y hoy, bueno, sí, un poco el clima mundialista que estamos viviendo, bueno, y de nuevas tecnologías. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías que están aplicadas al mundial últimamente, y bueno, que hasta ahora es el mundial más tecnológico de la historia, pero hasta el momento, porque para el próximo, si hasta ahora tenemos esto, bueno, vamos a ver qué tenemos para la próxima. Vamos a ver de qué se trata. Jorge King Medina, buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. Bueno, si hay tiempo, vamos a hablar un poquito sobre una agenda cultural muy interesante. Intensa. Ya a puertas de las vacaciones de invierno de los chicos. Y en cuanto a mí respecta, voy a presentar varias actividades que realizó Mona por Madrid, como dicen ellos, por Madrid, y premios, homenajes y demás. Ya veremos. O sea, tenemos el informe de Mona Zatarain, en este caso contado por el querido Jorge King Medina. Por mi parte, bueno, vamos a hablar después, en unos minutos, de el periodismo y el no periodismo en tiempos del Mundial, ¿no? Cómo se manejan los medios en este evento tan importante a nivel global. De hecho, no solamente porque es el Mundial de Fútbol en sí mismo, sino porque es el evento deportivo más importante que se conozca. Y cómo lo manejan nuestros medios con determinadas tendencias y formas que van ganando espacio mundial tras mundial. ¿Qué les parece si comenzamos nuestra tarea de hoy? Y vamos con la placa de Ricardo Dolina. Bueno, si están siguiendo el Mundial se habrán dado cuenta de que ha cambiado el ritmo totalmente de lo que son las transmisiones del Mundial, ¿no? Y que, bueno, un poco pasamos de lo que eran 32 selecciones a 48, y en total son 104 partidos, ¿no? Es un torneo colosal, con más sedes, más viajes y más partidos que nunca en la historia. O sea, aparte en la historia es el más tecnológico, con más... Es indescriptible todo lo tecnológico que
que es. Y está dominado completamente por la inteligencia artificial. El fútbol dejó atrás lo que era la analogía para meterse en un ecosistema donde cada jugada, cada pisada generan millones de datos en milisegundos. Y bueno, así que vamos a empezar con lo que es la pelota, que se llama Trionda, que la diseñó Adidas y está estéticamente homenajeando los 3 países anfitriones, donde figura la hoja de arce por Canadá, el águila por México y la estrella por Estados Unidos. El primer dato de color increíble estructural, que tiene un diseño de solo 4 paredes, es el número más bajo en la historia de los mundiales. Y para lograr que esta pelota con tan pocas uniones no tenga efectos raros, se ha testeado para que tenga una forma que pueda ser tanto en el frío de Vancouver, la altura del Estadio Azteca, el calor de Miami, la humedad. Entonces está totalmente controlado de eso y tiene un chip adentro, que ese chip envía información de 500 veces por segundo. O sea, imagínense, más rápido que un pestañeo. O sea, la imagen de la televisión tiene 50 imágenes por segundo. Estos son 10 veces más. Es increíble. Y bueno, esto fue testeado con distintos equipos, incluso hasta por la NASA, que la pelota transmite, como se ve, a 16 cámaras que le van siguiendo todos los datos y que va al centro de cómputos, y ahí van registrando segundo a segundo dónde está la pelota. Y la NASA la testeó en el espacio para ver incluso cómo resultaba sin gravedad. Con esto se terminó la duda si la pelota salió o no de la línea de fondo, si el pase fue un milisegundo antes, que el delantero arrancara el córner. La pelota ahora tiene memoria y habla del tiempo real de las computadoras del Estado. También a todo esto, también se ha generado el VAR, van a notar que es distinto porque se ha escaneado a los 1.248 futbolistas que están convocados para el Mundial y fueron escaneados milimétricamente para poder ver estos avatares de cada uno de jugador cuando son las reconstrucciones ante una jugada dudosa. No hay margen de error. Un offside antes a los 50 centímetros y ahora 10 centímetros puede. Los otros días en el partido de Colombia se dio ese fenómeno que vos estás contando, que le anulan un gol a Colombia por la uña del jugador. O sea, es el extremo del pie, la puntita del pie era lo que estaba en offside y eso invalidó la jugada. O sea que si él calzaba un punto menos era gol. Tal cual, calzaba 42 y era gol. Fue anulado. Acá vemos cómo los escanean a los jugadores para armar esos avatares de cada uno. Y después también tenemos otro tema interesante que es que ahora que sigue en el video que son los referees. Tienen todo un equipo que tienen la cámara y van siguiendo la jugada y entonces se puede transmitir lo que ve el referí. Eso lo podemos ver en los partidos. Claro. Hay una determinada jugada y repiten vos lo ves desde la imagen del árbitro. Claro, un point of view del referí. Entonces, pero ahí se ve. Justo todo el tema de cómo va siguiendo el referí. Después existe el césped inteligente, robots, y controlan el nivel del pasto, el corte del pasto, milímetro a milímetro. El robot marca la raya de cal, las marca con precisión milimétrica. O sea, es una cosa increíble de todos estos datos que, bueno, está trabajado con la inteligencia artificial. Y bueno, una cosa así tan sutil. La pelota tiene estas tramas exactamente, para evitar que quede tan lisa como la había sido la pelota de Sudáfrica, donde podía ir para cualquier lado. En cambio acá esto está regulado para que siga la
historia, la trayectoria que marcó el jugador. Sabés que a mí me llamó la atención eso, porque en mundiales anteriores la pelota hacía como un zigzagueo en el aire que un poco desorientaba a los arqueros. En este caso vos ves que va estable y que permite hacer las parábolas, etcétera, eso pasa con en mucha Sudáfrica. precisión. Y la otra cosa que no sé si me llamó mucho la atención es que algunas tomas aéreas en particular daba la sensación de que eran los avatares los que se veían, no los jugadores. Cuando la cámara estaba a nivel del piso, sí, se veía el jugador, pero la toma aérea parecían los avatares de los videojuegos. Entonces digo, ¿qué será, no? Claro. Digo, ¿por qué utilizan esas imágenes? Y ahora con tanta tecnología, por ejemplo, si nos pasáramos exactamente 40 años atrás, en el Mundial del 86, con Maradona y los ingleses, que acá estamos viendo, si en ese momento hubiera estado directamente, esto no hubiera, en 5 segundos se hubiera definido. Acá saltó Maradona contra el arquero Peter Shilton y bueno, con el puño izquierdo mete la pelota y el referí no lo vio ni tampoco el asistente. Entonces esto no hubiera pasado. Entonces, ¿qué hubiera pasado con esa tecnología en el Mundial del 86? ¿Cómo hubiera sido el resultado final, no? Pero bueno, la duda hubiera durado 5 segundos. Así que la mano de Dios hubiera sido anulada. Una cosa igual que te digo que veo es que hay algunos errores de los árbitros. Por ejemplo, hubo varios corners no cobrados y parece que una de las reglas es que el VAR no interviene para definir si es córner o no, pero sí la posición adelantada o los fouls. Y bueno, y ante tanta tecnología, les traje un meme bastante gracioso de cómo va a ser el referí en el próximo Mundial. Totalmente equipado con mochila de transmisión en 4K, parabólica, drones que lo siguen. Así va a ser el Mundial del 2030. Así que vamos a ver qué es mejor, si un fútbol así tan tecnológico, o más humano, donde se pueda discutir el lunes a la mañana. Increíble, increíble todo este aporte de tecnología. La verdad que yo me había quedado en la Tango del año 78 y en la Pintier que era anterior, que es como cabecear un ladrillo, pero han avanzado. No sabía tanto detalle de la pelota, sabía que era muy innovadora, pero no conocía. Sí, tiene el chip ese que transmite 16 cambios, aparte tiene contrapesos para que la pelota sea exactamente igual y no que caiga del lado donde está el chip. Increíble. Siempre con Leo Justi en los controles. Y le vamos a pedir, si vamos al primer tema musical. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. In time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. I need your love. I need your love. God, spill your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me
me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your love. Oh, Lord, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still Muy bien, y ahí se fue el fantasma de Patrick Swayze junto a una jovencísima Demi Moore. Recordarán Ghost, acá se llamó Ghost, fantasma, ¿no? Ghost, La sombra del amor, película de 1990, como decía ahí en paréntesis. Y escuchábamos a los Righteous Brothers, melodía desencadenada. Hermoso recuerdo. Sí, realmente un hermoso recuerdo, una hermosa película. No sé por qué me hace acordar a algo muy en particular, pero bueno, cosas que pasan. Vamos a hablar del periodismo, el no periodismo en tiempos del Mundial. Y esto tiene que ver, hace unos días en un canal de streaming, el periodista Alejandro Fabri, que lo tenemos en la imagen 1, reconoció en la nota que le hacían los conductores de este streaming que el periodismo deportivo en televisión tendía a desaparecer. Él hablaba generalmente en términos generales, como que el periodismo iba a desaparecer. Y de alguna manera lo ejemplificaba con que en el tema concretamente del fútbol, los espacios de periodistas en la televisión estaban siendo ocupados por exjugadores, extécnicos, que las empresas los contrataban para que den su punto de vista. Lo que en algún momento fue como una innovación, un color que le ponían a la mesa del periodismo, terminó siendo lo habitual. Y hoy en día son los que prácticamente comparten la pantalla con lo que quedan de periodistas de trayectoria. No es una cuestión ni de celos ni de envidia de profesionales, de celos profesionales. Se trata de que son espacios que se van reduciendo en un mundo, el periodismo, que se va achicando, como ya lo veníamos viendo en programas anteriores, que tenían que ver con el resurgimiento del streaming, las nuevas posibilidades, las otras que se van cerrando, los medios que de alguna manera van desapareciendo, como el medio escrito, que alguna vez ese medio escrito fue formador de periodistas, y formador de periodistas desde la escritura y desde el habla, algo que no se ve y que evidentemente los jugadores de fútbol no traen consigo. Sí hay jugadores que de alguna manera se profesionalizaron, se formaron como para estar delante de una cámara, y como el caso de Diego Latorre o el pionero Quique Wolf, Marcelo Espina, por poner ejemplos significativos, Valdano, Goicoechea, que dejó el fútbol, se dedicó a la televisión y bueno, ya tiene una gimnasia y oficio en estar en cámara, pero muchos otros no. Y bueno, pasa lo que estamos viendo habitualmente, y en este mundial se da este fenómeno que vamos viendo cómo, por ejemplo, las distintas cadenas, en el caso de Disney o ESPN, recurren a una cantidad de jugadores que no están capacitados y que de alguna manera, bueno, les pueden proporcionar la audiencia más que el dato de color. Tenemos en pantalla parte del equipo de Teis Sport y un homenaje que se le hizo a Enrique Macaya Márquez,
que desde el año 58 asiste a los mundiales. Bueno, quizás esto sea casi como una referencia o una despedida a la nueva era, que tiene que ver con la nueva era del periodismo y en algunos aspectos es lamentable. Y hubo un hecho muy particular que evidenció todo esto que estamos contando y tuvo que ver con Martín Palermo, cuando en la conferencia de prensa antes del partido de Jordania contra Jordania que dio Scaloni, Martín preguntó, y lo hizo desde la candidez y lo buen tipo que es, y aclaró: no pregunto como periodista, lo hago como colega o como exjugador, porque con Scaloni compartieron el plantel de Estudiantes de La Plata. Y bueno, eso posibilitó que Martín estuviese, pero había 100 periodistas para preguntar por el partido y terminó siendo una pregunta de tono personal que tenía que ver con evocar recuerdos, y algo fue muy emotivo para Scaloni, pero que no se ajustaba al momento periodístico, que era la conferencia de prensa previo al partido. Son muchos los jugadores que están ocupando y que realmente se nota que no tienen la expertise, pero convocan. Podemos hablar de Sergio Agüero, que está en ESPN, Disney, Marcelo Gallardo, que bueno, está también en Disney, Carlos Tevez, Diego Latorre, que ya tiene formación en el caso de Diego Latorre, y es un placer escucharlo a Diego Latorre. En el caso de Diego Latorre, yo te diría que a mí, por lo menos como espectador, me produce lo mismo que cuando veo tenis y escucho algunos comentarios de Batata Clerc, porque no solamente están comentando el partido, tiran algunas pistas. Saben cómo decirlo y saben la sutileza del juego, saben explicar la sutileza del juego, lo que un espectador por ahí no lo puede comprender, porque justamente no practicamos el deporte. Y bueno, en el caso de Diego Latorre, como el de Espina, Marcelo Espina, que es un jugador que estuvo mucho tiempo, brilló en Platense y en el fútbol chileno, saben cómo contar esas sutilezas al público de la televisión. En la pantalla justamente estamos viendo al plantel de Disney y ESPN, en el que también está Oscar Ruggeri, que todavía en tantos años de televisión no pudo domar su contacto con la pantalla, salvo para contar cuentos. Pero bueno, la naturaleza, él es un personaje que complementa al periodismo. Gustavo Lombardi es otro, y hay varios más, y es algo que también se va dando en países, en los distintos países. Por ejemplo, para ESPN Internacional, Diego Lugano, que es un defensor uruguayo, Peckerman también, por sus pasos en Colombia, creo que Maxi Rodríguez, en México está ya con el seudónimo del ruso, un jugador que brilló en Independiente, Brailovsky, y ya es comentarista del... Pero bueno, focalizándonos y volviendo a nuestras pantallas, lo que se está viendo en la televisión es que estos espacios lo va ganando el exjugador o el exentrenador, y que no hay tanta cabida para las nuevas promesas del periodismo. No va a haber, es como que de alguna manera se obtura ese desarrollo que podría llegar a haber. Estuve observando que en radio no sucede eso y pasa lo contrario, aunque las transmisiones de radio sí quedan en un segundo plano. Me da la impresión de que las transmisiones que se están haciendo son realmente bastante buenas. No todos los partidos se transmiten como nos da la impresión, ya que la mayoría de los juegos lo que se relata es en los estudios que tienen acá en Buenos Aires, con pantallas de 100 pulgadas y las transmisiones en exclusiva que proporciona FIFA. Con eso pueden desde los estudios tener un panorama mucho más detallista de lo que está sucediendo en el campo de juego. Y son transmisiones que están como más en vivo, porque entiendo que algunos canales vienen con una demora de algunos segundos. Y eso es algo que sucede, pero tiene que ver ya con lo tecnológico, tiene que vos lo podés... Transmisión, por ejemplo, si lo ves por TDA lo vas a ver antes que si lo ves por alguna plataforma o algún canal de cable.
Bueno, esta alternativa por lo menos posibilita que sean periodistas y relatores los que los hagan. Los partidos importantes de Argentina están transmitidos desde los estadios, eso es rigurosamente cierto, pero el resto de los partidos, de los 104 que recién señalabas vos, por ejemplo, Disport Radio los transmite a todos y obviamente que la gran mayoría los hace desde los estudios en Buenos Aires. Radio Mitre acompaña a la selección. Radio Cadena 3 del interior de Córdoba también lleva un equipo de periodistas, el Bocha Urriet, que se destacó por el relato del penal de Montiel en la final, Claudio Giglioni y Mauro Coccolo, son los representantes de esta cadena importante que abarca todo el país y que les lleva las transmisiones de Argentina, sobre todo, y supongo yo que de los partidos de las instancias finales también los van a hacer en vivo. Radio La Red, como es habitual, junto a América TV, se complementaron para transmitir los partidos de Argentina, y el hecho de que Radio Nacional, con Moyo y el Mono Navarro Montoya, o otro exjugador que participa, complementan la propuesta de Radio Nacional, pero retransmitiendo la señal que les proporciona Disport. Ellos no pueden transmitir el partido, sí pueden pasarlo al aire, pero no lo pueden relatar ellos mismos ni aportar su propia publicidad. Son los convenios que se hicieron para poder llegar a todo el país. Volviendo al inicio, el problema es qué lugar le queda para el periodismo, y esto va surgiendo desde la radio. Recién señalaba que los grandes formadores del periodismo deportivo estuvieron en la gráfica, una gráfica que poco a poco, y ya lo hemos dicho en otros programas, va desapareciendo. Ya queda solamente el diario Olé como medio gráfico, no está más la revista El Gráfico, justamente, que fue formadora de grandes profesionales que brillaron en la televisión y en la radio desde la gráfica. Y eso no se está dando, no se va a dar, va a ser difícil que se dé. Recuerdo que en los 70, incluso en décadas anteriores, los clubes tenían sus revistas, sus house organ, sus revistas propias, pero que también tenían patrones de calidad muy rigurosos. No escribía cualquiera, había que saber escribir. Algo que no se da, por ejemplo, en el mundo del streaming, como lo veníamos diciendo en semanas anteriores en Estudio Abierto, cuando señalamos que el streaming convocaba a mucha gente, tenían unos niveles de audiencia monstruosos, pero no se ajustaban a ninguna rigurosidad periodística. Para finalizar, queda esa moraleja, como decíamos al principio, lo que proponía Alejandro Fabri, un aspecto del periodismo que se puede ir terminando, el deportivo, porque está opacado por figuras periféricas que le quitan lugar a los idóneos, a los que saben y a los que saben cómo transmitir la pasión por el fútbol, algo que lo encontramos en radio, pero que no lo podemos ver del todo en televisión. Muy bueno. Sí. Eso por ahora. Sí. En el Mundial ¿Qué les anterior parece? yo estaba con el tema de la transmisión para Canal 7, pero los relatores estaban acá. Estábamos en un estudio en la calle Fraga, y entonces estaban ahí con un televisor gigante y estaban ahí. O sea, y de ahí venía la señal a Fraga, y de Fraga iba a Canal 7. Y después Claro, al aire. lo que más o menos recién contábamos, Claro. ahora con un desarrollo tecnológico aún Sí. mayor, ¿no? Que, bueno, también la tecnología en el juego, como vos la describiste, y bueno, en la comunicación, como de alguna manera lo venimos relatando, pero que necesita como apalancarse en figuras para poder convocar audiencias. Claro. ¿Será ese el motivo? ¿Les reditúa más? En algún momento, hablando con el periodista Fabián Godoy, él le había preguntado por qué sucedía esto, y me dijo, mira, en DirecTV hicimos un programa con 5 columnistas, eran Simón, Barqui, él y no sé quién más, y hablaban de fútbol, con un tono de debate respetuoso, no medían. Era necesario del escándalo, de esa habitualidad que se dio en los programas deportivos, de que había que discutir, había que gritar, había que maltratarse, había que hasta utilizar un vocabulario soez
para poder expresar fútbol. Claro, O sea, algo como muy con el viejo tribunero. polémica en el fútbol de los 80. Pero era polémica en el fútbol nada más. Claro. En cambio ahora todo es polémica en el fútbol y de periodistas que se supone que tienen su trayectoria. Se bajó la vara del nivel. Creo que no se progresó en eso y bueno, va decantando en la necesidad de generar audiencias con quien sea. Cualquiera puede opinar de fútbol de cualquier manera, pero como vos recién decías, Javier, cuando escuchás a La Torre, escuchás una opinión distinta. Creo que, bueno, son muchos los que todavía se pueden escuchar para no poner tantos nombres, pero bueno, es lo que hay. Así que eso, Podríamos ir a la pausa para podríamos ir a la pausa. volver con ínfulas después de la pausa. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. El Garage del Artista. Una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Segundo bloque en Estudio Abierto por Radio Cultura. Vamos con la placa de Javier Simón. Leo. Bueno, buenas tardes a los que recién se suman. Les cuento que hoy vamos a tener una columna sobre un barrio, el más antiguo de la ciudad. Vamos a hablar de San Telmo. Un clásico que aprovechan turistas cuando vienen de otros países y también los argentinos que viven en las provincias y se acercan a esta zona, que es una zona bastante mitológica porque tiene orígenes en el siglo XVII y XVIII. Era una zona que se llamaba Altos de San Pedro, una zona cercana al puerto y en la cual vivían muchos navegantes, muchos marinos, muchos trabajadores portuarios y que esa vida portuaria animaba mucho y estaba relativamente cerca de la Plaza de Mayo. Si vamos con la primera placa, vamos a ver un poco la ubicación. Vamos a hablar de una zona muy acotada que va desde la Avenida Independencia, Paseo Colón y Avenida San Juan y las manzanas que están en esa zona. Es muy fácil llegar a San Telmo. La zona más, lo que sería el epicentro es la Plaza Dorrego. En un ratito vamos a comentar. Y es una zona que tiene también un museo de arte moderno sobre la Avenida San Juan, el Mamba, que a mi modo de ver es un museo excelente que probablemente está poco conocido por los turistas e incluso por los propios porteños. Y el mercado, que también vamos a hablar en un ratito, es interesante porque está redescubierto por los turistas, está lleno de turistas. ¿Tenés ganas de conocer turistas? Anda al mercado de San Telmo. Pero bueno, antes de ir a hablar puntualmente de esos tres lugares, quería contarles que el barrio era un barrio de gente trabajadora y de a poco se fue poblando con mansiones de estilo colonial y de estilo italiano de familias adineradas. Eso terminó
en 1871 cuando llega la epidemia de fiebre amarilla que azota todo el sur de la ciudad. O sea que históricamente el sur de la ciudad era la zona rica. Mire usted. Y la fiebre amarilla es la que hizo que barrios como el que estamos, Recoleta, Retiro, recibieran a esas familias adineradas que empezaron a construir sus mansiones en esta zona huyendo de la fiebre amarilla. Así que eso es interesante porque todas esas casas que estaban en San Telmo pasaron a ser, y lo mismo en La Boca, Barracas, pasaron a ser los conventillos. O sea, se utilizaron para recibir las oleadas de inmigrantes que llegaban al puerto. San Telmo hasta la década del 70 del siglo XX era una zona que estaba un poco abandonada. Y en 1970 hay una movida de arquitectos para justamente declarar la zona histórica y de preservación de edificios. Eso lo que generó es que un movimiento para crear lo que hoy se conoce como la Feria de Antigüedades, o sea, el pedirle a las familias adineradas que justamente pusieran en venta su vajilla, sus esculturas, los tapices, etcétera, que tuvieran en las casas, y ahí fue cuando empezó a funcionar la feria de San Telmo, en la década del 70. ¿Cómo se llega? Como decía antes, se llega caminando desde la Plaza de Mayo por la calle Defensa. Defensa, estamos hablando de una calle que rememora justamente la Reconquista. Defensa, Reconquista, dos calles donde se dieron batallas en las invasiones inglesas. Y también se puede ir en colectivo, 152, el 130, estoy nombrando los que uno puede tomar en esta zona, el 33, o algunas líneas de subte como la línea C, bajando en la estación San Juan, o la E en la estación Belgrano. Es una zona que preserva adoquines, o sea que hay que tratar de ir calzado de una manera cómoda, se puede recorrer de muchas maneras, pero requiere justamente estar bien, digamos, provisto de calzado y estar mirando los detalles, porque hay muchos frentes de casas antiguas muy lindos, hay muchas casas de antigüedades, y eso obviamente permite que esa salida, esa caminata se vaya enriqueciendo. Vamos ahora a la segunda placa. Quería contarles entonces un poco del mercado, el mercado de San Telmo. Es un mercado inaugurado en 1897, tiene un estilo bien de la Belle Époque. El arquitecto que lo construyó es Juan Antonio Busquiazo. Tiene muchas vigas de hierro fundido con una gran cúpula central, ahí la van a ver en una de las fotos. Y eso era un mercado básicamente de puestos de alimentos. Estoy hablando de verdulerías, carnicerías. Hay algunos, quedaron algunos, pero se fueron reconvirtiendo la mayoría en bares, en cafés de especialidad, en parrillas. Y eso permite que muchos turistas vengan a pasar el rato, a almorzar o a pasar la tarde comiendo tapas españolas o una parrillada. O sea, vamos desde el choripán hasta, por ejemplo, comida vietnamita. Hace poco fui a disfrutar el Día del Padre y comí en un restaurante que se llama Saigón, una comida vietnamita espectacular. Mexicana también, ¿eh? Hay mexicana, hay tacos, hay cocina francesa, o sea que realmente es como una Babel gastronómica. Muy bien. Eso convive con algunos locales donde hay juguetes antiguos, ¿se acuerdan de esos juguetes de chapa? Muñecas antiguas, cámaras de fotos analógicas, ropa vintage, o sea que es realmente una mezcla. Me sorprendió sobre todo eso, la cantidad de turistas. Llegué a reconocer sobre todo europeos y nuestros amigos brasileros que les encanta venir a conocer el frío porteño. Sí, disfruta mucho Buenos Aires, ¿sí? Siempre lo comentan, ¿no? Sí, es la verdad que es una ciudad que les hace acordar bastante probablemente
a Madrid y algunas zonas a París, etcétera. Bueno, vamos con la placa siguiente para ver un poco el tema de la Feria de Antigüedades. San Telmo, van a ver, en la calle hay artistas que están ofreciendo algún espectáculo. En ese caso hay un marionetista, pero es frecuente ver bailarines de tango o músicos interpretando algunos covers. También a veces se ven caricaturistas, y lo interesante son, uno, que los locales de antigüedades, como les decía, por ejemplo, en ese que está la foto con la cristalería, una jarra de origen alemán, obviamente alguna de estas casonas que les mencionaba antes, de cristal con algunos una base de plata. Estamos hablando de $2.000, $2.500, ¿sí? Como para tener una idea de un precio. Hay igual de otros valores mucho más bajos. Y bueno, eso probablemente sean locales que los turistas europeos con cierto poder adquisitivo les interese más. También hay un bar notable en la esquina de Defensa y Humberto Primo, el bar justamente Dorrego, que fue en el siglo XIX, comenzó como un almacén de ramos generales, y se conoce una historia de 1975 que hubo un encuentro histórico entre Borges y Sábato, que parece que tenían algunas cuestiones pendientes y decidieron encontrarse en ese bar notable para resolverlo. Finalmente, quería ir ya con el último punto, que es el que les mencionaba al comienzo, con la placa siguiente sobre el MAMBA, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, San Juan 350. Ahí, si ustedes toman también otra forma de llegar es por el bus de Hop On, Hop Off, que también tenemos en la ciudad. Tiene una parada justo en la puerta de este museo. Históricamente el edificio era un edificio de una tabacalera, Picardo, que fue reciclado en 1989, se instaló definitivamente ahí el museo, pero el museo fue creado en 1956 por un crítico historiador, Rafael Esquirru, pero no tenía edificio propio, iba como saltando de un edificio en otro. Museo itinerante. Y le decían el Museo Fantasma, así cariñosamente. Este año cumple 70, es el 70º aniversario. Tiene un eje temático que se llama Habitando el Futuro, y hay 3 muestras. Una, la más clásica, que es la colección del propio museo, con más de 300 piezas. Se llama Moderno y Metamoderno. Ahí van a ver obras de Julio Leparc, que falleció hace poco, que nosotros lo recordamos, con arte cinético. Rubén Fontana, con algunas obras de diseño industrial. Guillermo Cuitca, que es bastante conocido por sus mapas en los colchones. Liliana Maresca, que es una obra más política, más visceral. O León Ferrari y Antonio Berni, que ya son como clásicos, ¿no?, del arte moderno en Argentina. Después hay una segunda obra, se llama Océano Interior, que articula arte, ciencia, arquitectura y ecología. Y una tercera muestra se llama Naturaleza Arquitecta, que trabaja la interacción de formas estructurales y el paisaje. El museo también cuenta con un café que se llama Café Moderno. La verdad es un café interesante porque es muy tranquilo. Si uno lo que busca es encontrar un lugar donde tomar notas, leer una buena novela. Tiene una colección de libros a la venta, de arte y de crítica, que también está ahí disponible. Así que ir al Mamba me parece que puede ser como el botón de cierre que le dé como más vuelo a esta salida, que bueno, que es turística, pero que también tiene ribetes culturales e históricos para resaltar. Buenísimo, Javier, un barrio de San Telmo precioso que realmente
en algún momento de los 90 era lúgubre, siniestro, Sí. y que recuperó las luces, Ujú. el orden, la limpieza, y que también se constituyó en un barrio una opción muy interesante para vivir. Muy cerca del centro, muy barrio todavía, de calles angostas, ¿no? Aún con todo el tránsito que tiene, pero es una alternativa hermosa que tiene el centro de Buenos Aires. Quizás la más importante, porque Ujú. qué sé yo, después está el Barraca al fondo, la zona sur realmente se mejoró mucho, se levantó mucho, Avenida Caseros, ya un poco más atrás, Lezama, toda esa zona realmente está muy, muy recuperada. Sí, claro, la zona de Avenida Caseros, donde está el museo también de historia argentina, me parece que da para otro programa, porque realmente es muy interesante ese museo. Y creo que sí, todo lo que es San Telmo y el microcentro, de a poco se va levantando luego de varios años donde la pandemia hizo sus estragos. Sí, sí. ¿Qué les parece si vamos al segundo tema musical? Vamos. Leo. ¿Qué- Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Muy bien, estaban escuchando a Janet, la cantante de origen británico, que vivió desde chica o de muy joven en España, en Barcelona. ¿Por qué te vas? Un tema, un clásico ya de José Luis Perales, del año 74, que Carlos Saura escuchó en la radio, se enamoró y dijo, esto va para mi película, que es Cría Cuervo. Las imágenes que veíamos era de la película que acaba de cumplir también un 50º aniversario, 50 años. Cría Cuervos, con Ana Torrent, Geraldine Chaplin, Héctor Alterio y en particular Mónica Randall. Mónica Randall, que hacía ahí de una tía Paulina muy tremenda, muy rígida, rigurosa. Esta película ganó el Gran Premio del Festival de Cannes, no la Palma de Oro que le ganó Taxi Driver, pero sí fue premiada en el Festival de Cannes del año 76, y bueno, y hoy es considerado por la crítica de todo el mundo uno de las 10 mejores películas del cine español. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque Carlos Saura fue un premiado
por el grupo Arquiné en el año 2023. Él había fallecido hacía muy poco, o sea que fue un premio in memoriam. Lo recibió su hijo, uno de sus hijos, el mayor, en un viaje que hizo Mónica. Ahora, en el año 2023, en el año 2026 volvió, digamos, a través de Mónica Zatarain, hoy ausente, en representación del grupo de investigación y multidisciplinario Arquiné, primero para participar en un congreso internacional de historia en la Universidad de Granada, en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, un congreso internacional que llevó el nombre de Repensando la historia, la vida cotidiana en los medios audiovisuales. En ese contexto se premió, valga la redundancia, un premio honorífico a Mónica Randall, que tiene unos jóvenes, tantos y pico de años, pero todavía está activa. Es una actriz de una gran excelencia, de una gran filmografía, y para que ustedes se den una idea, en este 2026 participa en España en estos realities, Tu cara me suena, por ejemplo, la versión española de Tu cara me suena. Vamos a una placa donde podemos ver, si no me equivoco, el premio entregado a Mónica Randall. Tenemos el informe de Mónica. Bueno, vamos al informe primero. Vamos al informe de Mona Zatarain desde España. Desde Madrid. Queridos, este es un nuevo informe de Estudio Abierto desde Madrid. Ya nos estamos yendo a Granada. Acá son las 9 de la noche, el sol todavía no se puso. Hace mucho calor, como ya les dije, pero vamos camino a un evento que no quería que se pierda nadie de la comunidad de Estudio Abierto. Vamos a un festival de cine que se inauguró ayer, justamente en un lugar paradigmático de Madrid como es la Plaza Mayor. Les voy a contar de qué se trata esto. Son obras restauradas de la cinematografía mundial y hoy tenemos una sorpresa preciosa que es que se va a pasar una película de nuestro premiado in memoriam Quiné, que es Carlos Saura. Creo que va a ser un evento memorable y no quería que nos lo perdiéramos todos. Allí vamos. Se llama este evento El cine vuelve a la ciudad, premios platino. Ayer, 19 de junio, se proyectó El Verdugo, de Luis García Berlanga, y hoy, en unos minutos más, se va a proyectar Cría Cuervos, Carlos Saura, 1975, una película memorable. Esto es así, aquí están lo que vemos en Plaza Mayor. Ya hay mucha gente haciendo cola para ingresar a lo que va a ser el sector. ¿Ven? Con esta pantalla gigante que se va a ver de todas las esquinas de la Plaza Mayor. Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas sin pasar. ¿Por qué te vas? Todas tus noches de mi amor serán contigo. No olvidarás. Janet, a 50 años de la grabación de esta canción que ya pasó a la historia del cine. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bueno, veíamos el informe de Mona Zatarain, justamente con el tema de Janet que recién presentaba Joaquín Medina. Y vamos cerrando ya, pero antes tenemos la agenda justamente con Sir Medina. Bueno, breve la agenda. Nos llama la atención que en estas próximas vacaciones de invierno, Buenos Aires se ha enamorado, ha redescubierto a Lewis Carroll, ¿no? A Lewis Carroll con Alicia, la del País de las Maravillas. En el Jardín Botánico Carlos Tais, ese es el nombre, desde el 2 de julio, ahora esta semana, hasta el 16 de agosto, se va a presentar una suerte de espectáculo multimedia y participativo en medio de los jardines del Jardín Botánico, que se llama Maravillosa Alicia. Estuve ahí
investigando para ver si llevo a mi sobrina, así que las entradas no son prohibitivas, por decirlo de una manera. Y a su vez, de forma paralela, en el Teatro Colón se va a estrenar, se va a presentar Alice Adventures in Wonderland, así en inglés, es decir, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, literalmente, con el ballet estable del Teatro Colón, del 16 al 26 de julio, una coreografía creada en 1973 por Christopher Wheeldon, con música de Joby Talbot, la música es de 1971. Esto está creado por la comisión y la producción del Royal Ballet de London. Insisto, se va a estrenar por primera vez en Argentina, 16 al 26 de julio. Hay funciones vespertinas y funciones especiales con precios, no digo populares, pero sí accesibles. La dirección es de David Briskin. Jorge, para ir cerrando, tenemos la placa del premio Quiné en Madrid. ¿Puede ser, Leo? A ver si lo ubicamos. Ahí está. Este es el Mona Sataray junto a el profesor catedrático Francisco Salvador Ventura, para nosotros Paco Ventura, de la Universidad de Granada, profesor de Historia, en ese contexto del Congreso Internacional de Historia, repensando la historia, la vida cotidiana de los medios audiovisuales. Esto fue el 23 de junio pasado, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y esto es el premio en sí, es una, ¿cómo decirlo?, una obra plástica creada por el arquitecto y artista plástico José Marquicio, que, bueno, esta es una obra que no se aprecia, pero es tridimensional, con varias texturas de materiales. Y es el premio Trayectorial Quiné 2026, que fue para Mónica Randall. Buenísimo, 19 horas, ya estamos sobre el cierre. Muchas gracias, Leo Justi, muchas gracias a toda la mesa. Será hasta el lunes que viene. Hasta pronto, Hasta lunes. adiós. Hand out, baby. I'm begging you to put your love in hand out, darling.